Bueno, vamos a continuar con un tema que tratamos durante los últimos días y se relaciona con el abuso sexual que sufrió una niña de 12 años en la localidad de Garibaldi. Esto ha tenido mucha repercusión a través de una cadena de sucesos un poco desafortunados, por cierto, y en las últimas horas se conoció que el gobierno provincial elevó una denuncia contra la asociación Grávida, que tuvo a su cargo la responsabilidad o irresponsabilidad de trasladar a la niña desde la localidad de Garibaldi hasta nuestra ciudad, en la capital provincial, con el objetivo de impedir que se realizara una interrupción legal del embarazo acorde a la voluntad de la propia menor y de su mamá. Todo esto generó mucho revuelo y ahora está tomando ya también un tono de alto voltaje político por las implicancias y las responsabilidades que le caben a los estamentos del Estado. Y sobre este tema queríamos tener con la opinión de Gabriela Sosa. Ella es directora de la Mesa Nacional de Mumalá. El Mumalá es Mujeres de la Matria Latinoamericana, una organización feminista de alcance nacional que junto a otras entidades emitieron un comunicado hace algunos días para exigir respuestas. Estamos en comunicación con ella y la saludamos. Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Gracias por poder charlar sobre este tema que, como decía, nos ha conmocionado. No nos sorprende porque es parte de las prácticas de estas organizaciones antiderechos en distintos lugares del país y que desde la aprobación de la ley de aborto legal, parte de la tarea de las feministas, particularmente de quienes estamos en territorio, en distintos lugares de la provincia, tiene que ver con el monitoreo de las leyes que deben aplicarse y bueno, estamos atentas cuando estas situaciones no suceden y más aún cuando se dan como vos decías bien, ¿no? Algunas cuestiones que a nosotros al menos nos interesan consultar, ¿no? Es decir, hace unos días atrás presentamos, en realidad fue una nota de pedido de informe al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, con algunos aspectos, algunos puntos, de los cuales uno de ellos, por ejemplo, era solicitar la participación del Poder Judicial, ¿no? Es decir, que el Poder Ejecutivo denunciara a esta organización. Otro de los puntos tiene que ver con que también pueda darnos respuesta el gobierno provincial si va a tener acciones respecto a la personería jurídica de esta ONG, teniendo en cuenta que es una ONG antiderechos, es decir, que impidió el acceso a derechos, en este caso particular a esta niña, pero que su práctica y te diría que sus engañosos objetivos tienen más que ver con el impedimento de derechos más que con el ejercicio de los mismos. También otro de los puntos que poníamos en ese pedido de informes tenía que ver con conocer si hay financiamiento estatal de algún tipo a esta ONG o a sus asesores o a sus consultores, ¿no? Y también, por supuesto, queremos conocer cuál fue el protocolo de actuación de al menos las 3 áreas intervinientes de manera directa, porque nos preocupó mucho, sinceramente, la declaración oficial de la Secretaría de Niñez, como así algunos antecedentes de esta Secretaría, y bueno, queremos saber también por qué hubo una demora entre la solicitud del aborto y entre, bueno, la práctica, y además cuáles fueron los impedimentos para no ofrecer los recursos institucionales para el alojamiento de situaciones de estas características, ¿no? Gabriela, ayer comentábamos la información cuando recién se pudo saber que el gobierno provincial efectivamente iba a denunciar a Grávida de manera penal. Y en el diálogo que teníamos con nuestros compañeros aquí y nuestras compañeras en el piso decíamos, de alguna forma, ¿por qué no se pudo impedir que esta niña, esta menor de edad, fuese abusada cuando su padre ya había tenido una denuncia por violencia de género y desde mediados del año pasado no debía tener contacto? Desde la
el trabajo territorial que ustedes realizan y desde el conocimiento cercano que tienen con mujeres y víctimas de la violencia machista, ¿cuál es tu parecer acerca de qué se podría haber hecho para ir un poquito más atrás todavía, impedir que esta nena, como tantas otras menores, lamentablemente, haya sufrido semejante situación de violencia? Sí, y su madre también, ¿no? Sí. Y sus hermanitos también, es decir, está muy buena la pregunta, creo que es el punto, tiene que ver aparte con, por lo que se hace conocida esta situación, esta otra situación de violencia que estaba atravesando toda la familia, particularmente violencia de género. Mira, la experiencia que tenemos y que hace en realidad, a mí me tocó también ser parte del diseño de políticas públicas, en nuestra provincia, pero con esta mezcla de experiencia en la gestión y también de mucha militancia en territorio, te puedo asegurar que, al menos para nosotras, la clave está en el fortalecimiento de los estados a nivel territorial, ¿no? Es decir, creemos que todavía hay muy pocos recursos dispuestos, hay pocos y mal coordinados entre los distintos niveles del Estado, que quizás pudieran haber dado mucho. Cuando digo esto, digo en todo lo que implica el Estado en los territorios, ¿no? Desde lugares más accesibles para realizar denuncias, información respecto a dónde puedo recurrir, que las comunas y los municipios tengan equipos con mayor cantidad de personal, que las articulaciones con los estados provinciales puedan proveer inmediatamente de acompañamiento, y para eso también hace falta el conocimiento del territorio, ¿no? Que Nación ofrezca permanentemente también recursos para ese tejido comunitario, hacerlo cada vez más fuerte, es decir, hay una cantidad de límites en la política pública y una de ellas, de los límites, tiene que ver con lo débiles que son aún en una visión de que han ido creciendo en los últimos años los dispositivos estatales, aún siguen siendo muy débiles para la dimensión de la problemática que tenemos, ¿no? Es decir, nosotras hace un tiempo ya, este año, ahora en marzo, va a perder estado parlamentario, pero vamos a volver a presentar un proyecto relacionado con la emergencia en violencia de género, que no es una declaración política solamente de notar la urgencia de atender la situación de violencia de género, sino que tiene algunos puntos de implementación para evaluar a 2 años, por eso le llamamos emergencia, y tiene que ver fundamentalmente con fortalecer todos estos dispositivos comunitarios donde esté el Estado y también las organizaciones, por supuesto, porque eso, el fortalecimiento de los vasos comunicantes en un territorio y una fluida vinculación entre organizaciones sociales y el Estado permite limitar la acción de estas organizaciones antiderechos, ¿no? Gabriela, te va a hacer una pregunta mi compañero Sergio Ferreira. Gabriela, ¿cómo va? Buenas tardes. Me quedo con parte de tu inicio de esta respuesta o de esta contestación, y dijiste, no nos sorprende lo que pasó porque estas organizaciones antiderechos nos tienen acostumbrados a esto. ¿Con qué frecuencia se ven estas acciones? No digo este caso porque es un caso, calculo que tiene características un poco únicas y quiero quedarme con eso, pero ¿cuánto tiene de frecuencia este tipo de actuaciones de estas organizaciones antiderechos? Quizás de esta manera, como lo vimos en Santa Fe, posiblemente no conozcamos otros casos, ¿no? En el orden nacional. Pero sí, tuvimos hace muy poco tiempo, por ejemplo, la detención de compañeras activistas que durante mucho tiempo vienen trabajando en lo que el Estado debería estar haciendo, que es el acompañamiento de mujeres que necesitan abortar, y que quizás ese acompañamiento permite estar mucho más contenida. Bueno, hubo una detención, esto fue en Córdoba, también en distintos lugares del país, en el sur. Digo, nosotros tenemos un despliegue nacional y nos vamos enterando de algunas cuestiones, la falta de información que debe proveer el Estado, porque no todas conocemos el detalle de la ley y a qué tengo derecho. Bueno, en esas
en esos huecos que a veces deja el Estado de falta de información, de falta de conocimiento de los protocolos, actúan estas organizaciones que están a veces mucho más rápidas ofreciendo, intentando, ¿no?, ofrecer alternativas a este derecho que nosotras queremos ejercer y decisiones que ya hemos tomado. Entonces, justamente ahora te voy a poder decir eso con un poco más de precisión, porque vamos a hacer un monitoreo nacional en ese sentido dentro de un tiempito nomás y a partir de nuestro observatorio y seguramente vamos a tener información más sistematizada. Pero es claro que ganamos la ley, que tenemos este derecho, pero todavía es necesario trabajar muchísimo y estar atentas porque estas organizaciones están siempre en la búsqueda del impedimento de nuestros derechos no reproductivos, ¿no? Gabriela, te saluda Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mira, justo parte de la respuesta la diste recién que en tu intervención, que mientras... ¿Pasa algo? Abordame, que me parece que pasa algo con el micro. No. Ahora sí. Está bien. Disculpa, Gabriela. Te decía... No, por favor. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. ¿Me escuchás bien? Ahí está. Que parte de la respuesta la diste recién en tu intervención, que decías, hasta tanto no tengamos un monitoreo a nivel nacional de cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se produjeron luego de la ley y cuántas, digamos, y en el marco de ese universo, si hubo además opciones por tenerlo, porque también acá el Estado debe dar toda la información a una persona adulta, no este caso de grávida porque era una niña, como lo explicó acá muy bien nuestra compañera Cololeli. Este caso es muy excepcional, pero frente a un caso de una mujer adulta que tiene dudas, ¿crees que los equipos del Estado están bien capacitados para dar toda la información del caso? Porque ahí en esa endija entran estas organizaciones también, ¿no? Cuando hay ciertas dudas o cuando no se brinda toda la información. Por ahí hay casos en el que una mujer ha llegado, y seguramente lo habrá habido, ha llegado con la idea de abortar, el Estado le puso a disposición toda la información y terminó resolviendo en sentido contrario. Por eso es importante este monitoreo que vos mencionabas. Sí, en primer lugar, creo que nosotras, hace unos días, hubo información del Ministerio de Salud de la Nación dando datos de cómo había sido el acceso, cuántas interrupciones se habían realizado a partir de la ley. Eso estuvo en algunos medios. Mira, yo creo que tenemos la salud pública de nuestro país, de nuestra provincia, tiene profesionales con muchísima capacidad y que por supuesto que pueden dar la información como corresponde. Lo que sí creo en lo que hay que trabajar muchísimo es la aplicación de esta ley, ¿no? Cómo está haciendo, qué dificultades aparecen, si conocemos o no conocemos el contenido de esta legislación. Y esto hay que preguntárselo a las pacientes, ¿no? Es decir, claro, el Estado podrá tener sus datos, que por supuesto son muy ricos, la estadística para conocer cómo va funcionando los dispositivos. Lo que sí sería bueno, y ahí es donde vamos a apuntar nosotras, es, ¿qué conocemos de estas leyes que tienen que ver con nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos? Si saben a dónde recurrir, por ejemplo, hay teléfonos de asesoramiento que están funcionando. Dicho sea de paso, la línea de salud sexual, que invito cuando hay una duda, una pregunta, a poder llamar, es un teléfono nacional. Pero creo que justamente es necesario, que debe hacerlo el Estado, pero bueno, las organizaciones hacemos un aporte en ese sentido, de monitorear cómo está haciendo la aplicación de todas las leyes. Yo digo esta porque viene al caso, ¿no? Pero, claro, bueno, ¿cuántas sabemos que tenemos derecho a hacernos intervenciones quirúrgicas, de ligaduras, por ejemplo, o que todavía hay muchos mitos en relación a eso, de autorizaciones a la pareja, lo digo por ejemplo, ¿no? Que tenemos el derecho a pedir el anticonceptivo que más nos convenga, que más querramos usar, ¿no? Es decir, tenemos todavía un trabajo pendiente en la difusión de los derechos de no violencia contra las mujeres, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Vamos a hacer ahora un monitoreo y bueno, ojalá en buena hora
si algo tenemos que sacar de toda esta situación tan tremenda que vivimos como provincia, es que se garanticen los derechos de la niña y por otro lado que alerten al Estado a poder fortalecer algunas políticas de difusión de derechos, ¿no? Una muy breve, casi por sí o por no, respecto a lo que te preguntaban inicialmente. Está claro que seguiste atentamente el caso de la niña violada y embarazada por el padre, y seguramente estás informada sobre el rol de Grávida y sobre el rol del Estado. El rol de Grávida ya lo estuvimos hablando. El rol del Estado, te pregunto así, una metáfora muy maradoniana. ¿Pensás que se le escapó la tortuga al Estado en los últimos, ese fin de semana, los primeros días del año 2023, en este caso, y por eso ahí entra Grávida con toda su estructura y mete la mano? Tenemos esas mismas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, esa es justamente la respuesta que estamos esperando del Ministerio de Justicia, de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Tiene que ver con justamente la pregunta de cuál fue el protocolo aplicado y poder evaluar si se podrían haber tomado medidas más rápidamente, ¿no? Lo vamos a saber cuando nos responde el Estado, el Gobierno provincial en este caso, ¿no? Gabriela, una consulta más fuera de este tema específicamente, pero obviamente dentro de la cuestión género. El año ya comenzó y ya se conocieron 2 femicidios, creo que los 2 en provincia de Buenos Aires. Una reflexión sobre esto. Calculo que sigue siendo la estadística tan fea que sigue diciendo que una mujer se muere en poco más de cada 24 horas. ¿Y cuáles son los objetivos para este año de Mumalá? ¿Por dónde pasan las prioridades en este 2023? Mira, nosotras elaboramos un informe a fin de año. 233 fueron las víctimas de femicidios en la Argentina. Y en el caso de la provincia de Santa Fe tenemos una realidad bastante particular que está relacionado con las víctimas también de violencia urbana relacionada con estos enfrentamientos relacionados con economías delictivas, en general vinculadas a la narcocriminalidad. Es decir, las Mumalá trabajamos y vamos a seguir, por supuesto, en todo el país trabajando por este derecho a vivir libres de violencias. Te decía hace un ratito que vamos a volver a presentar por los datos que tuvimos, el proyecto de ley para la declaración de la emergencia en violencia de género en la Argentina, pero estamos particularmente en Santa Fe siguiendo atentamente esta dinámica del delito vinculado a la narcocriminalidad que nos dio casi 50 asesinatos de mujeres en solo el año 2022, ¿no? Entonces, estamos también solicitando que las políticas de seguridad puedan ser atravesadas por una mirada de género, que se pueda identificar cuáles son las particularidades, los componentes que ponen a las mujeres o en la línea de fuego de estas bandas criminales o que las vinculan de alguna manera al delito, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cuestiones comunes que hay ahí? ¿Qué desigualdades han estado presentes para que las mujeres terminen presas de esas situaciones, ¿no? Así que va a pasar por ahí también nuestro trabajo militante de este año. Gabriela, para finalizar y en función de lo que decías recién, ¿qué peso tiene el pedido de explicaciones a nivel formal desde la legislatura, desde organizaciones y demás? Digamos, en lo formal suena muy bien que se piden explicaciones. Ahora bien, ¿cómo transforma esto la realidad? ¿Cómo se transforma la realidad cuando las políticas públicas no están llegando de una manera eficiente y efectiva a los territorios para impedir, evitar la violencia machista en todas sus expresiones? Y mira, por un lado creo que cada área del Estado, cada poder del Estado tiene su responsabilidad. Una de las cuestiones, por ejemplo, de la legislatura, me toca asesorar en temáticas de género, tiene que ver con poder también sentarse con las autoridades y poder conocer en más detalle cómo fueron determinadas intervenciones. Eso es una potestad de la legislatura. Y después las organizaciones tenemos también, como lo hemos hecho en todos estos años, también nos movilizamos de manera permanente, ¿no? Es decir, a la par de hacer una nota formal, a la par de presentar proyectos de ley, como es el caso de Mumalá, o de hacer nuestro propio registro
de violencias machistas, al menos en su modalidad más extrema, también marchamos, también nos movilizamos y seguramente van a ser las expresiones, las herramientas que sigamos utilizando cuando el Estado no nos da respuestas, ¿no? Así que bueno, vamos a estar bien activas y en lucha y con todos estos instrumentos. Te agradecemos mucho, Gabriela, por esta comunicación. Seguramente durante el año vamos a estar en contacto, ojalá que no por una noticia de este tipo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos, a todos ustedes y sí, a disposición, por supuesto. Gracias.